Bien. Dice, conocer las diversas teorías del envejecimiento celular es uno de los grandes problemas aún no resueltos por la biología moderna. Es la suma de muchos factores internos y externos al organismo. Vamos a analizar de los factores ya conocidos cómo se da la secuencia de daño genético, molecular, celular y por ende, pues después daño orgánico y puede ser procesos de aceleramiento de envejecimiento o el resultado muerte. Hay algunas teorías que ya tienen muchos años de que fueron expuestas por diversos autores en relación sobre todo a las cuestiones genéticas en el proceso de envejecimiento. Aquí tienen algunas de ellas: radicales libres, acumulación de productos de desecho, la teoría genética que implica alteraciones en el DNA, envejecimiento programado, la teoría de la catástrofe, que también tiene que ver con el envejecimiento programado, y lo que es el acortamiento de telómeros. Ustedes ya vieron genética, ¿verdad? ¿Alguien que me responda, por favor? Sí, doctor. ¿Me podrían decir qué es un telómero? Son Los telómeros, cromosomas. Ay, perdón. A ver, compañera, ¿nos puedes decir lo que habías dicho? ¿Qué son los extremos de un cromosoma? Sí, no sé, pero son brazos, vamos. Muy bien. ¿Y qué nos ibas a decir tu compañero? Como comentaba la compañía, son los extremos del cromosoma y participan o se relacionan al envejecimiento porque durante los procesos de replicación celular y replicación del DNA se va dando un acortamiento de estas regiones. Se dice que estas regiones no contienen material, digamos, de importancia y sirven como para evitar que lo que se acorte sea el material genético codificante, que es lo que nos va a estar formando. Entonces, estos telómeros, digamos, se relacionan directamente con el envejecimiento por ciclos continuos durante toda la vida de replicación de las células. Sí. De hecho, se dice que son brazos que unen un cromosoma con otro y que al igual que los procesos de involución que se presentan en todo el organismo también se dan a nivel genético. Ok. Bien. Vean ustedes, aquí vamos a ver algunas teorías. Dice, daño al ADN y su expresión en RNA y proteínas. Radicales libres, superóxido, lípidos. Harman lanzó esta teoría de los radicales libres 1956. Pues sabemos que el óxido nítrico, que es un oxidante, invariablemente hace un daño tremendo dentro de nuestro organismo. Entonces es una teoría que ya también se corroboró. Sheldon en 1974 nos dice que a nivel de la célula hay acúmulo de desechos citoplasmáticos que pueden impedir los mecanismos de reparación celular. También ya comprobado. Pero vean ustedes que hay las dos últimas, dice lipofuncina perjudicial, signo de interrogación, y dilución por división, signo de interrogación. Estas teorías todavía no se han comprobado suficientemente. Hay parcialmente cierto grado de aceptación, pero mientras no estén plenamente ya demostradas como las anteriores, entonces las vamos a tener nada más como posibles daños que se van a sumar a lo ya
demostrado. Szilard, sí, en 1959 propuso que el envejecimiento es el resultado de la acumulación del ADN nuclear. Hace rato tú nos decías que los telómeros intervienen en el proceso de envejecimiento. Bueno, pues esta teoría también ya está comprobada. A esta teoría que Szilard en el 59 expresó, Comfort, 20 años después, 1979, dijo, además del daño al ADN nuclear, también a nivel celular hay daño mitocondrial y esto impide la reparación celular. También ya está comprobado. Bueno, y siguiendo con esto, si disminuye el ATP, que es lo que nos da energía dentro de nuestro organismo, a nivel biomolecular, a nivel celular, pues esto va a contribuir a que haya un fallo celular. Si el fallo celular se multiplica, lo que va a conllevar es un fallo orgánico. ¿Y cuál puede ser el resultado de este fallo orgánico? Si lo enfocamos al proceso de envejecimiento, aceleración del mismo. Si lo enfocamos a patologías, la muerte de la persona. Bien. Errores de copiado. Está demostrado que a nivel biomolecular y en los genes hay lo que se conoce como genes copia o gen hermano. Sí, que es a nivel cromosómico en donde se va a encontrar esto. Y uno de los mecanismos de reparación que usa la célula, si la célula en su cromosoma original no es capaz en el mecanismo de reparación de lograrlo, entonces va a hacer uso de su cromosoma hermano o cromosoma copia, como también se le conoce, y a través de este otro va a reparar el daño. El problema es cuando ni con el cromosoma original ni con el cromosoma copia o hermano se logra la reparación, porque entonces aquí lo que se presenta ya es el daño celular. Los daños provocados en una de las cadenas del ADN será corregida gracias a la ayuda de la copia de la cadena de ADN, pero no siempre esto es posible. Ahora, veamos que siempre enfocamos que dentro del principal mecanismo que ayuda a nuestro cuerpo a defenderse es el aparato inmunológico. Pero vean ustedes cómo hay otros mecanismos como los que estamos viendo a nivel cromosómico, a nivel biomolecular y a nivel celular, que también contribuyen tratando de reparar el daño que nos puede dar en relación a procesos de envejecimiento y en relación a defensa de enfermedad. Errores de copiado. En las células se utilizan las cadenas complementarias no dañadas o el cromosoma hermano como plantilla de recuperación, pero volvemos a lo mismo. A veces, en este mecanismo se logra reparar el daño en la célula y la célula sigue funcionando normal y cuando se replica da células normales. Pero cuando ni el cromosoma original ni el hermano o copia lo logran, pues entonces empiezan a reproducirse células ya dañadas. Y llega un momento que está la cantidad que de ser daño celular pasa a daño orgánico. Los daños provocados en una de las cadenas del ADN será corregida gracias a la ayuda de la copia de la cadena del ADN. Bien. Muchos genes del genoma humano aparecen en múltiples copias, lo que pone disponibles varias fuentes de secuencias idénticas. Bien, y aquí tenemos algunas de las
mecanismos que se presentan, lo que se conoce como reparación recombinacional, que se basa en la copia como moldes, lo que se conoce como translocación cromosómica y otras formas de reorganización cromosómica. Aquí ya hablamos a nivel de los cromosomas. Bien, pero ¿qué pasa si todos estos mecanismos que tiene nuestro órgano a nivel molecular, a nivel cromosómico y a nivel celular no son capaces de reparar el daño que se produce en la célula? Entonces, aquí vemos el diagrama de secuencia de qué es lo que va a pasar. Pero tenemos que la célula envejece. Cuando la célula envejece, va a dar daño en el ADN que va a ser de forma acumulativa dentro de lo que es la propia célula. Ese acúmulo tan importante de daño en el ADN va a hacer que los mecanismos propios que ya vimos que tiene el cromosoma y que tiene la célula de reparación no sean suficientes. Y dice, superan la tasa de reparación. Cuando esto sucede, lo primero que se afecta es la síntesis proteica de la propia célula. Y por lo tanto, el resultado de todo esto va a ser cese de funciones vitales celulares y por lo tanto muerte celular, conocido también con el término de apoptosis. Este es el mecanismo. Cuando un número de células de un órgano alcanza este estatus, el órgano se fue afectado y empiezan a manifestarse los signos de la enfermedad. Bien. Cuando todo esto pasa, lo primero es aceleración del envejecimiento celular. Y cuando hay este aceleramiento del envejecimiento celular, entonces se empiezan a presentar enfermedades que en combinación también con falla en el estado inmunológico general de la persona va a hacer que se presenten enfermedades como sucede en los adultos mayores, en donde el cáncer, sin ser propio de esta edad, porque ya vimos que el cáncer se puede encontrar desde criaturas de meses hasta cualquier edad, pero los casos más numerosos de diversos tipos de cáncer los vamos a encontrar en los adultos mayores. Bien, ahora, otra de las alteraciones genéticas que puede ser consecuencia de toda esa falla de reparaciones son una serie de enfermedades de tipo hereditario, algunas de primera a segunda generación y otras de primera hasta tercera generación, que van muy relacionadas con el proceso de envejecimiento acelerado y al mismo tiempo prematuro, como lo que se conoce como el síndrome de Werner. Algunos de ustedes conoció al actor estadounidense Robin Williams. Él hizo una película que es un médico que se viste de payaso y para alegrar a los niños, que se llama Patch Adams. ¿Alguno de ustedes la ha llegado a ver? No. Sí, okay. Doctor. Bueno, miren, con ese autor en el internet busquen, no recuerdo el nombre ahorita. Él también interpreta el caso de un niño que nace con síndrome de Werner.
Aquí, los niños que nacen con este problema, desde que nacen con un aspecto de viejitos. Y su envejecimiento sigue siendo muy acelerado. A la edad de 8 años, en promedio, los niños que nacen con esta enfermedad hereditaria de síndrome de Werner tienen ya un organismo entre 40 y 50 años. Los que andan en 14, 15 años tienen un organismo que equivaldría a una persona de 60, 70 años y normalmente mueren muy jóvenes. Pocos llegan a los 20 años de edad y en los 20 años de edad tendrían más o menos un envejecimiento de su cuerpo equivalente a 80 o más años de edad. El síndrome de Werner y todas las enfermedades hereditarias que acarrean envejecimiento prematuro se conocen con el nombre de progerias. Cuando ustedes oigan este término, progerias, recuerden que son enfermedades hereditarias que hacen que desde el nacimiento quien la trae tenga aspecto de una persona viejita, así recién nacido, lo ven ya arrugado de la piel, enjuto, cuerpo de menor tamaño que el nacimiento de un niño normal, y así se van desarrollando, y pocos llegan a los 20 años de edad. Hay varios tipos de progerias, pero la más frecuente, y es la que se interpreta por Robert Williams en esa película que les digo, es el síndrome de Werner. Ok. Dice aquí, progerias cementarias, enfermedades de envejecimiento acelerado, todos los afectados parecen mayores de lo que son y sufren de enfermedades relacionadas con la edad a edades anormalmente tempranas. Yo, por lo más de casi 45 años que llevo de ser médico y en todos los años que llevo como geriatra, he visto, porque no son tan frecuentes, afortunadamente, 5 casos de progerias y los 5 casos fueron síndrome de Werner. Y la estadística nos marca que de cada 10 progerias, 8 son síndrome de Werner y 1 o 2 cualquiera otra de las progerias. Ok. También ya les había yo dicho que nosotros ya nacemos con genes ya detectados que su fin dentro de nuestro cuerpo es el proceso de envejecimiento normal. Dice, cuando la célula es alertada de una bajada en la disponibilidad de carbohidratos, se induce la expresión de genes que influyen en la longevidad, DAF2, H1 y SIR2. Esos 3 genes ya están demostrado que su función en nuestro cuerpo es proceso de envejecimiento. El problema es cuando estamos expuestos a sustancias como radiaciones u otro tipo, que son lo que ya vimos que se conocen como gerontógenos y que hacen que otros genes que no tendrían nada que ver con el proceso de envejecimiento, por la acción de esos gerontógenos, intervienen en el proceso de envejecimiento y entonces se acelera dicho proceso. Estos 3 genes que aquí les puse tienen un mecanismo evolutivamente conservado de invernación celular. ¿Se acuerdan ustedes que les dije de las primeras presentaciones que hemos visto? Nosotros empezamos a envejecer a partir de que nacemos. Pero ese proceso de envejecimiento sufre un aceleramiento normal a partir de los 30 años.
Bueno, pues estos 3 genes se ha visto por un mecanismo que todavía no está dilucidado, que precisamente es en esa edad que dejan esa invernación celular que tienen y se activan. Y es lo que produce ese aceleramiento en el envejecimiento de nuestro cuerpo. Ahora, cuando nosotros nos vemos expuestos a varios gerontógenos, esto va a producir una elevada mutación y va a incrementar la tasa de evolución de otros genes, que vuelvo a repetirles, no tendrían que ver nada con el envejecimiento, pero que forman de pronto parte de él por el efecto de los gerontógenos. Y entonces vamos a ver ahora el mecanismo ya no a nivel de la célula, sino a nivel de nuestro cuerpo, en donde, ¿sí? Primero tenemos biomoléculas funcionales. Nuestro organismo está funcionando correctamente. De pronto empieza a haber daño biomolecular y ni el gen copia, ni a nivel ribosomal en la célula son capaces de corregir ese daño que se empieza a dar. Y entonces la biomolécula no es reparada. Se daña la biomolécula, se daña la célula y por lo pronto va a dar disfunción celular. Si esta disfunción celular es extensa, pues entonces lo que nos va a dar es ya la disfunción orgánica. No sé ahorita cuántos de ustedes han escuchado este término que ahorita les voy a decir, pero ahora que se vayan al internado, lo van a escuchar muy frecuentemente, que dicen los colegas médicos, es que ya está teniendo falla orgánica múltiple. Un órgano, por ejemplo, los riñones, empiezan a fallar en su funcionamiento. Y esa falla renal repercute en el funcionamiento hepático, por ejemplo. Y de pronto el hígado empieza a fallar también. Y cuando hay falla renal y cuando hay falla hepática, casi siempre en secuencia, el siguiente órgano que se afecta es nuestro corazón. Se puede producir un paro cardíaco. Y entonces, ¿qué es lo que va a producirse? La muerte. Y ya les repito, van ustedes a escuchar mucho ese término. Falla orgánica múltiple. Empieza a fallar un órgano y horas después ya hay la falla en varios órganos. Ya es imposible poder hacer algo en ese momento. Hay una alteración, como dice ahí, como paso previo, completamente de la homeostasis, que es el equilibrio que guarda nuestro organismo, y por la consecuencia es eso. Dice en las letras, evolución del proceso degenerativo en el envejecimiento. En el esquema se representa el deterioro de la homeostasis celular originado por la alteración a nivel molecular. Y bien, tienen aquí ustedes una balanza que se dice nivel de senescencia. Sería pues la interacción entre sistemas productores de derivados tóxicos del oxígeno y mecanismos determinaría la velocidad a la principales, ¿sí?, factores que se ha visto aceleran el proceso de envejecimiento. Principal, estrés oxidativo. Y otras sustancias que están aquí con siglas.
pero que en general son los gerontógenos. Pero nuestro cuerpo, del lado azul, tiene sus mecanismos defensivos, inmunológicos y también de reparación molecular, de reparación cromosómica y de reparación celular. Cuando esta reparación y, por lo tanto, reposición de moléculas dañadas, más las defensas antioxidantes, guardan un equilibrio contra los agresores, el proceso de envejecimiento es el normal en cada ser humano. Pero si hay cualquier falla en la reparación de las moléculas o disminución de las defensas antioxidantes, entonces el estrés oxidativo y los gerontógenos inclinan la balanza y este nivel de senescencia, que está en un equilibrio, se pierde, empieza el aceleramiento del proceso de envejecimiento y aquí a veces no es que estemos hablando de años, sino ese proceso de envejecimiento puede ser nivel cromosómico, nivel celular, nivel orgánico, alteración de la homeostasis y la consecuencia, muerte de la persona. Con esto terminamos en una forma extractada, pero habiéndoles plasmado a ustedes los mecanismos más actuales y más importantes de lo que se sabe hasta ahorita es el proceso de envejecimiento en los 8 factores que vimos, de los cuales los que nosotros intervenimos directamente como médicos es el psicológico, el genético y el celular. En los otros, en algunos, podemos intervenir indirectamente y en otros, como el político o el económico, no tenemos ningún tipo de intervención porque no está a nuestro alcance. Con esto terminamos la presentación del día de hoy. Dejo de compartir pantalla. Y si alguno de ustedes tiene algún comentario o alguna duda, tenemos todavía unos minutos para poderlas aclarar o oír los comentarios. Bien. Ante el silencio quiero entender que les quedó entendido todo lo que vimos de lo que es proceso de envejecimiento. Sí, doctor, sí quedó claro. Bueno, pues entonces con esto terminamos esta presentación y nuestra clase del día de hoy. No me queda más que decirles que les deseo que tengan una excelente tarde, una mejor semana. En esta misma semana cambiamos ya de mes. Vamos muy bien, en muy buen ritmo dentro de nuestro curso. Y bueno, podemos ir en la forma más provechosa para ustedes, en donde lo que no les quede claro o no me entiendan, lo repitamos o veamos la forma de explicarlo para que ustedes tengan este caudal de conocimientos necesario, sobre todo para cuando ustedes ya en su práctica profesional estén atendiendo pacientes adultos mayores. Bonita tarde, que Dios los bendiga, cuídense ustedes y sus familias y nos vemos el día de mañana. Hasta mañana, doctor. Gracias. Mañana, inicio de semana.